Más técnicos. Eh, voy a esperar unos minutitos. Ya están entrando personas. Discúlpenme, tuve temas técnicos y estamos ya empezando. Discúlpenme que tuvimos ahí como algún retraso. Gracias a todas las que se están sumando. Igual vamos a esperar un minutito un minutito más, perdónenme. Gracias a todos por llegar temprano y disculpen las molestias. Eh, bueno, listo. Gracias a todos por conectarse. Hola Andy, hola Carlos. Gracias. Disculpen que tuvimos unos retrasos a nivel técnico, pero bueno, ya vamos a empezar. Eh, Vamos a empezar, listo. Um, pues cualquier cosa técnica, me van avisando, chicas de Cool, en el WhatsApp. Ya me voy a ir a mi Canva para empezar a presentar esta primer conversatorio. Y pues otra vez, gracias a todas las personas que están aquí para platicar de Cool y para platicar de Malvestida. Ale acaba de decirme que se fue rapidísimo, 5 minutos al baño. Ella va a ser la segunda parte del conversatorio. Voy a iniciar yo. Pues antes que nada, agradecerles a todas las personas que están aquí, contarles un poco el por qué estamos haciendo estas charlas creativas. Yo soy Cecilia Palacios y soy la directora y fundadora de Cool Hunter MX. Este año Cool cumple 16 años y pues a raíz de todo eso quisimos hacer una pequeña tanto retrospectiva de qué hemos hecho a lo largo de estos 16 años, como también un punto de partida hacia lo que viene para nosotros, tanto como proyecto, como medio digital, que también después de los 18 minutos, tanto de Ale como los míos, pues nos gustaría abrir la conversación para todas las personas que están aquí. Y bueno, pues ahora sí voy a empezar a contar mis 18 minutos. Ahí Sara, Pam, me van contando mis 18 minutos también, porque ya me conocen y hablo de más. Entonces, bueno, les decía yo que yo soy Cecilia Palacios y soy la directora de Cool Hunter MX, y también me gusta presentarme como una persona neurodivergente y disléxica, porque cuando hablo muy rápido me pongo nerviosa. Más bien, cuando hablo en público me pongo nerviosa y sucede que me como palabras, soy disléxica o me tropiezo. Y pues el decir que estoy nerviosa, que soy disléxica y todo esto me hace un poco pedir amabilidad a todos ustedes que están aquí para estos 18 minutos que tengo para presentar. Bueno, les decía, me gusta decir que Cool inició antes de Instagram. Nacimos en el 2019, en el 2009, y quisiera un poco hacer esta reflexión sobre qué era lo que estaba pasando en 2009. Cuáles eran los medios de comunicación que estaban, qué estaban comunicando, cómo lo estaban comunicando, cómo se generaba el contenido. Y pues era otro mundo completamente distinto. Para nosotros, en ese momento, desde mi perspectiva, el Internet mexicano no representaba lo que en realidad estaba sucediendo a nivel creatividad. Para nosotros, en ese momento recuerdo que uno de los youtubers famosos era el Wherever Tomorrow, y mi cerebro hacía así como crash al pensar que esos fueran los contenidos que estuvieran representando a México. En el 2009 también era una narrativa muy tradicional malinchista, donde todo el mundo decía que todo estaba sucediendo en otros lados y no estaba pasando en México, que todo estaba en otras áreas, en Europa, en Estados Unidos, en todos lados estaban pasando cosas, pero en México no había nada atractivo, ¿no? En el 2009 también empiezan a suceder movimientos como los ego bloggers, que empiezan a hacerse famosos, los fotógrafos de street style también pues en Europa y en otras partes de Occidente, que empezaron a tener como pues un foco a nivel digital. Y en México pues teníamos al Wherever Tomorrow, ¿no? Y de pronto para mí era como, ¿cómo eso está pasando? Y pues en 2009 nacimos con el propósito
muy específico de poner en alto el talento en México a través de contenidos de valor que mostraran la creatividad de nuestro país. Yo en ese momento era como muy nacionalista y quería que todo lo que estaba sucediendo en México pues fuera una narrativa mucho más enfocada a la creatividad, ya que en ese momento lo que se oía era narcotráfico, corrupción, violencia y etcétera. Y digo, no que haya mucho cambio en esa narrativa, pero al menos en tema de creatividad y de contenidos y de talentos, pues creo que ya hay otra historia completamente sucediendo. Como decía, en el 2009, pues no había un referente como tal de talentos en México. Todos los medios de comunicación en ese momento se enfocaban en discursos, en narrativas, en talentos, en marcas, pues que estaban en otros lados que no eran específicamente en México. Sobre todo, pues traían editoriales importadas, traían talentos de otros espacios, pero pues México no era, el talento mexicano no era parte de esos medios de comunicación. Y en ese momento, pues nosotros no nos dejaban, no pertenecíamos a la élite de la moda en ese momento y salíamos a las Fashion Week que estaban sucediendo y tomábamos fotografías. Fue así que empezamos en un Tumblr, retratando lo que estaba sucediendo en la calle y poco a poco pasamos a entrevistar a esas personas, ya no solo a fotografiarlas, sino a entrevistarlas y a formar ya como un .com mucho más establecido. También creo que algo que en ese momento sucedió y que fue un área de oportunidad para nosotras en Cool Hunter MX es que no había casi nadie hacía contenido original, ¿no? Todo el mundo pues traía otro tipo de contenido importado o generaban la información de press kit o generaban otro tipo de información, pero no se generaban fotografías propias, entrevistas propias y sobre todo porque en ese momento pues la temática del talento mexicano no era algo que fuera relevante para los medios de comunicación. Y bueno, nosotros poco a poco empezamos ya a generar diferentes alianzas, contenidos, entrevistas, guías. Ya para el 2011, pues ya éramos parte de diferentes medios aliados de diferentes festivales o diferentes ferias o diferentes movimientos que estaban sucediendo. Y creo que pues justo en esa época, pues creo que también una de las cosas que para Cool Hunter MX fue un punto importante fue la colaboración. Nosotros desde el día uno hemos sido parte de medios aliados, de ferias, de semanas, de semanas del arte, semanas del diseño, semanas de la moda. Hemos visto pasar a todos los diferentes proyectos que han estado vocalizando en torno a las industrias creativas o al estilo de vida o a la moda, el diseño, la creatividad, que era lo que en ese momento hablábamos y seguimos hablando en Cool Hunter MX. Y pues creo que el ser medio aliado o estar abiertas a estas colaboraciones ha logrado que pues Cool siga vigente después de 16 años. Después, bueno, como nosotros éramos ya nativos digitales, en el 2011 ya éramos un poco más aceptados en el mundo de la moda y en el mundo del diseño, ya no había diferencias entre bloggers y editores y las marcas empezaron a voltear hacia los contenidos hacia los proyectos que estaban haciendo contenidos originales y en eso pues estaba Cool Hunter MX y pues fue poco a poco así que nos fuimos metiendo pues en estas dinámicas ya de alianzas con marcas o contenido que fuera específicamente para marcas, ¿no? En el 2012 también empezamos a hacer seminarios, talleres de cool hunting, de tendencias, de storytelling, empezamos a crear estos espacios de compartir experiencias, un poco de pedagogía, espacios donde diferentes creativos nos reuníamos a platicar y hablar y a generar diferentes dinámicas de cómo era que estábamos nosotros en México cazando tendencias. Para el 2013, estoy hablando muy rápido, para el 2013, Cool Hunter MX pues ya empezó a tener otro tipo de alianzas con marcas. Para nosotros, pongo a la marca de Comex porque fue uno de los proyectos una de las marcas que tuvo un acercamiento con nosotros en el sentido de que empezó a pautar y empezar a confiar en nosotros. Empezamos no solo a mapear tienen un proyecto que se llama Comex Trend, donde hacen diferentes tendencias y desde el 2011 creo que están haciendo este proyecto y desde entonces nosotros mapeábamos lo que estaban haciendo y con el paso del tiempo pues fuimos
justo esta cercanía con los diferentes creativos, con las diferentes marcas, que pues nos empezaron a confiar no solo en la parte de la publicidad, sino durante casi 10, 11 años fuimos la agencia que llevó el Instagram de Comex. Me parece que en el 2023 dejamos de ser ya la agencia que llevaba el Instagram, porque al final también Comex ha tenido diferentes cambios y bueno, recientemente volvimos a tener alianzas con Comex, pero Comex fue uno de los proyectos y marcas que confió en Cool Hunter y bueno, al final eso también lo tengo como súper reconocido. Para el 2014, pues ya éramos un equipo mucho más grande, algo que actualmente con lo de los proyectos de mentorías que ahorita les platicaré, he estado platicando, siempre hemos estado rodeado de gente joven, desde interesados, interesadas que querían hacer sus prácticas profesionales, hasta personas pues que simplemente querían escribir y colaborar. Y como lo digo, creo que Cool siempre ha sido un proyecto abierto a la colaboración, abierto a la alianza, y pues siempre ha sido no solo un proyecto que ha mapeado talentos, sino también que hemos tenido talento dentro de nosotros que pues ha evolucionado y que me da mucha alegría actualmente ver a los diferentes personas que han estado durante Cool haciendo sus propios proyectos, agencias o están en otros, formando parte de otros equipos importantes, ¿no? Entonces, pues Cool siempre ha estado atento a las personas jóvenes y creo que eso hace que nuestros contenidos sean muy frescos y podamos de alguna manera pues cruzar entre generaciones, ¿no? Ahora que hay un cambio entre los millennials y los Gen Z, ahora lo platicamos siempre dentro de Cool Hunter, que estamos transitando de ser el medio de los millennials para intentar ser ahora un medio que sea mucho más fresco para las nuevas generaciones. A lo largo pues, de los años hemos hecho alianzas de todo tipo de proyectos. Cuando cumplimos 6 años hicimos este kit increíble de diferentes proyectos que abonaron para que este fuera una diversidad de contenidos. Se veía como una pieza de iMac Notebooks, bueno, todo el proyecto lo dirigió Rocar Luis César de Guadalajara, pero estaban formados de postales de Mariana Mocoto o de Cerámica La Mejor, había diferentes proyectos que participaron dentro de este kit y pues eso es algo que Cool Hunter siempre ha hecho, ¿no? Tratar de mezclar talentos, mezclar disciplinas, generar, pues sí, como una mezcla y una comunidad creativa que al final, pues siempre estemos celebrando el diseño y a las personas que lo hacen, ¿no? En 2016 es un año que para mí lo recuerdo muy importante porque fue el año donde empezaron los primeros discursos de Donald Trump con respecto a México y entonces pues ahí como que algo incendió en la comunidad y en México y en los mexicanos y las mexicanas, que pues de ahí como que la narrativa empezó a cambiar. También empezamos a tener foco como país dentro de, pues ya después de haber tenido diferentes años ya vocalizando sobre lo que estaba sucediendo en México, pues ya México tenía ya cierto renombre a nivel como comunidades, ¿no? Recuerdo que en el 2016 llegaron títulos internacionales como Huffington Post, BuzzFeed, todos estos grandes medios que pues se veían desde fuera como grandes proyectos digitales que estaban llevando la vanguardia, que tenían grandes capitales, que ya tenían una comunidad que, bueno, eran de otros lados, pero ya tenían una comunidad aquí en México. Y cuando llegan en ese año a diferentes títulos, pues para nosotros en Cool, pues sí fue como, ¿qué vamos a hacer? Ellos tienen más, pues empezó a generar una preocupación, ¿no? Porque al final esos proyectos pues tienen mucho más capital. Cool Hunter es un medio independiente, lo ha sido desde el día 1 y lo sigue siendo. Y pues es un proyecto que literal un proyecto que todos los días está buscando la sostenibilidad. Y bueno, en ese momento, cuando veo este boom de medios y de foco a nivel internacional en México, y sobre todo porque pues es muy característico que todo está centralizado en la Ciudad de México, en el centro de México y demás, pues en el 2016 me ocurrió la idea de abrir Cool Hunter MX Guía, que fue un proyecto que intentó durante algunos años mapear a diferentes lugares, diferentes geografías, diferentes espacios de la República, o pues lo mismo a los talentos, ¿no? Pero tratando de visitar a esos espacios y hacer un recorrido por X días, entrevistas, visitas y demás, y bueno, logramos algunos espacios, sin embargo, pues también fue un proyecto que quedó ahí, que siempre queremos revivirlo, pero al final los capitales no dan.
Bueno, en el 2017, hace ratito le estaba contando a Ale de este video que hicimos como un poco recordar a los ocho talentos, ocho amigos, como siempre haciendo colaboraciones. Ese año recuerdo que hicimos una alianza con ocho creativos de joyería, con los Pais, no recuerdo con qué otras marcas, pero hicimos una colección especial que estaba diseñada para Cool Hunter MX y además, bueno, hicimos estas entrevistas con proyectos y con personas que han estado acompañando a lo largo de estos años. Además también que en el 2017 fue un año muy duro porque fue el sismo y las oficinas de Cool pues salieron dañadas y en ese año éramos un equipo grande y de pronto pues que que el sismo dañara las oficinas y perder todo lo que todo lo que se había construido en esos años pues fue sumamente duro. Eh, y bueno, sin embargo, en ese año, como éramos un equipo muy grande, empezamos a sacar contenidos que siempre ensalzaran a los talentos, ¿no? Lanzamos el proyecto de Mexicanas que Inspiran. En ese momento también no era el feminismo pop como hoy lo es, y las mujeres, pues, estas temáticas de enfocarnos en el talento femenino no era algo que tampoco estuviese de moda. Y bueno, desde entonces hasta ahorita lo hemos continuado de maneras diferentes y con diferentes formatos. También en el 2017 sacamos un contenido que se llama 29 talentos menores de 30, que ahora me da un poco de orgullo saber que lo saca Forbes después de no sé cuántos años, pero bueno, ahí vamos nosotros también intentando mantener este tipo de contenidos de alguna manera originales y desde las visiones que conforman al equipo de Cool Hunter MX. En el 2009, ay, ya vi que me quedan 4 minutos. En el 2019 cumplimos 10 años y también pues ahí fue un año súper importante para todos. Además, creo que el 2019 fue un año importante para casi todo el mundo. Además, bueno, tuvimos una pequeña exposición en la sala del Museo Tamayo, un recorrido visual de los años, pues todos los años que habíamos mapeado haciendo contenido original. También lanzamos un Kickstarter con un impreso y pues, ¿por qué no? Se nos ocurre hacer en ese momento también decir, hagamos un documental de los 10 años del diseño en México, ¿no? Eso fue para celebrar nuestro aniversario del 2000, de los 10 años. Sin embargo, ay, ya se me va a acabar el tiempo. Sin embargo, el proyecto llevó a fue creciendo tanto este documental que no podíamos quedarnos solo en YouTube, así que decidimos lanzarlo en el 2020, pero pues al final, sorpresa de todos, llegó la pandemia y todo cambió y pues tuvimos que generar diferentes dinámicas para replantear lo que habíamos hecho en cuanto a la línea a la línea editorial y al contenido editorial que habíamos hecho durante ese documental previo a la pandemia. Y pues ahí el equipo de Estudio CH, que era la agencia que en ese momento llevó todo el contenido del documental, pues hizo un gran trabajo también para darle forma y levantar un nuevo contenido para que en el 2021 ahora sí lanzáramos el documental. Estuvo todo un año gratuito en Cinépolis Click. Actualmente lo encuentran en nuestro YouTube y en nuestro sitio web. Es un proyecto que fue sumamente costoso en muchos niveles. Y bueno, no sé, 5 o 6 años del proyecto, pues reconozco que es un gran proyecto es el primer largometraje de diseño, dura cerca de 1 minuto 57 y pues aunque mapea o amplifica o se enfoca en solo una burbuja del diseño, pues creo que es un buen elemento y un buen punto de partida sobre todo para las personas que están interesadas en el diseño o en las industrias creativas. Por último, en el 2021 también hicimos el primer festival dedicado a proyectos creativos liderados por mujeres y disidencias. Después una pausa editorial porque en el 2021 pues yo tuve un lapso de salud mental que tuve que salirme del proyecto 2 años. Afortunadamente y con los privilegios que tengo, pues alguien más logró mantener el proyecto mientras yo estaba en otro espacio de trabajo, en otro espacio laboral, y el proyecto pues afortunadamente siguió activo. En el 2022 sacamos la segunda edición de Diseña Mexicana. Lamentablemente fue un proyecto que fue muy complejo de mantener la sostenibilidad del proyecto y al final también la base de los valores y el punto de las personas que estábamos involucradas, creo que no había una similitud tanto en la ética y en los valores de trabajo, que pues al final el proyecto quedó ahí.
En el 2023 todavía el equipo que continuó sacando estas diferentes dinámicas de los talentos menores de 30 y ya me está un minuto, y mexicanas que inspiran, proyectos que en ese momento lograron hacerlo a través buscando sostenibilidad de marcas. Entonces lograron el equipo que estaba, logró esos dos proyectos y otros más durante los años que yo no estuve. Ahí voy a robar 2 minutos. En el 2024 que yo regreso al proyecto y me pongo un poco a analizar sobre cuál es lo que viene a partir de ahora, bueno, yo también ya desde un espacio mental con otra experiencia laboral, decido abrir el proyecto de co-creación, que es una nueva área en Cool Content MX donde damos acompañamiento creativos a proyectos emergentes, generamos diferentes dinámicas de asesorías, tendencias y cool hunting, y las mentorías profesionales para los estudiantes, los y las estudiantes, que empezamos nuestra segunda edición en este verano. Y bueno, el año pasado cumplimos 15 años, fue esta celebración de crear esta área de co-creación y empezar a ver una nueva línea para el proyecto, y pues ya llegamos a nuestros 16 años mapeando la creatividad, interpretando señales y co-creando narrativas, y ya me voy a ir. Muchas gracias a todos y todas por haberme escuchado estos 18 minutos. Y voy a dejar de compartir para no robarles más el tiempo y sobre todo darle el espacio a mi adorada Ale. Ale. Dime que andas por ahí. Sí, Amix, aquí ya ando, ya lista. Recuerde. Ay, muchas gracias a todos, todas. Adelante, bebé, adelante con las imágenes. Adelante con las ¿Puedes compartir, imágenes. bebé? Claro que ¿Puedes compartir? ahí ya pueden Eso. ver, ¿no? Ahí ya lo vemos. Te dejo. Te tomo el tiempo ahora. Ok, ay, amistades. Bueno, ahorita que escuchaba hablar a Ceci, como que cuando uno empieza a hacer la retrospectiva de las muchas versiones que ha sido, y si tienes la suerte de sostener un proyecto tantos años, de ver las muchas versiones que también tu proyecto ha tenido, es muy emotivo. Es muy emotivo, es sorprendente y además creo que es un recordatorio como muy potente de que muchas veces los proyectos tienen ciclos, ¿no? Ciclos de crecimiento y de decrecimiento, ciclos en los que sientes que la estás rompiendo y que tienes todo súper claro, y luego otros momentos de muchísima confusión. Y pues Malvestida no ha sido la excepción. Les voy a contar un poquito de la historia desde sus inicios, pero bueno, para empezar, para quienes no conozcan Malvestida, pues somos un medio digital que desde 2016 se ha posicionado pues como una respuesta a la falta de representación que había en los medios de comunicación, a buscar una comunicación mucho más inclusiva, a poner los temas sociales, políticos y culturales que nos importan sobre la mesa. Pero claro, antes de llegar a lo que somos hoy y a las muchas alegrías, pues esto empezó hace muchos, muchos años atrás, específicamente en 2009, porque ahorita se van a enterar, Malvestida tiene 2 etapas, ¿no? La etapa oficial empezó en 2009, cuando yo estaba estudiando la carrera. Les voy a contar algo, o sea, ahorita cuando estaba preparando esta presentación y vi esta foto, amistades, yo pensaba que estaba devorando con ese look, o sea, yo me sentía la más alternativa y qué hermosa. Pero bueno, mi momento más humilde, ¿no? Pero en 2009 yo estaba estudiando la carrera de comunicación y estaba súper confundida. O sea, como que veía que la gente a mi alrededor tenía muy claro qué quería hacer. Los que querían ir a cine, a radio, a tele, a publicidad. Y yo estaba perdida. Pero tenía claras 2 cosas. Me gustaba muchísimo la moda, específicamente la parte más antropológica, me encantaba analizar las tribus urbanas, me gustaba la historia de la moda, me gustaba lo que representaba y me gustaba escribir. Esas 2 cosas me gustaban. Y de una forma muy orgánica y muy genuina, empecé un blog que se llamaba Malvestida, en donde yo podía explorar los temas que a mí me interesaban y que yo sentía que en ese entonces, viviendo en Mérida, que es la ciudad en la que crecí, no tenía con quién hablar. O sea, no tenía con quién hablar tal vez de la nueva pasarela de Vivienne Westwood, pero tampoco de qué onda con la historia, no sé, del corset, ¿no? Como que me empezaba a hacer de una comunidad en línea
porque igual que Ceci, estos son los tiempos de la prehistoria, antes de que existiera TikTok, antes de que existiera Instagram, o cuando apenas empezaba. Y el blog, el bloguerismo era lo del momento, y quienes lograban hacerse un lugar en los blogs eran quienes tenían algo que decir y quienes lo decían de una forma entretenida. Y mi estilo de escritura siempre ha sido muy irónico y divertido, y me gusta burlarme de las cosas, y así fue como empezó Malvestida. Cubría principalmente temas relacionados a moda, pero también yo digo que era mi época más de Lulu, porque yo sentía que podía hacer todo. O sea, yo decía, quiero entrevistar a fulanita que vive en Nueva Zelanda, y le mandaba un correo y, hola fulanita, te quiero entrevistar sobre esto. La mayoría de las veces no me contestaban, pero de pronto resultaba que sí, y entonces terminaba conociendo a gente que me parecía súper interesante. Así se veía en ese entonces el blog. Todo era súper autodidacta, ¿no? Entrabas a internet y era cómo cambiar en programación el banner, y te quedaba todo chueco, era horrible, era una tragedia. La tipografía del primer lugar que encontré, ahí medio cursiva, y pues ya no había mucho más que las ganas de escribir. Tenía algunas secciones que eran muy conocidas, si alguien llegó a leer el blog en ese entonces, pero estaba el Museo Virtual del Zapato Bizarro, en donde yo cada vez que había una temporada de pasarelas, analizaba cuáles eran los zapatos y me inventaba cuál había sido la inspiración, ¿no? Entonces decía, ay, pues este zapatito esta bota rosa está inspirada en el Pepto-Bismol, porque los diseñadores estaban, no sé, inventaba, y entonces yo lo único que no dejé de hacer era escribir y dibujar, porque también siempre me ha encantado la onda fancinera. Entonces hice un fanzine que se llamaba como Los Amigos Imaginarios de Malvestida, con mis dibujos ahí de 2 pesos, pero les digo que estaba tan de Lulu que también hice la versión en inglés, y durante un viaje que tuve a Chicago fui a dejar unos, mis fanzines en una tienda de fanzines. Yo estaba así como que solo tenía muchas ganas de crear y de compartir lo que hacía en ese entonces. Para no hacerle súper largo el cuento, en todo este momento que yo estaba haciendo todo esto, escribiendo y dibujando y haciendo fanzines, yo no había caído en cuenta de que me podía dedicar a eso. Como en Mérida yo no ubicaba revistas que me gustaran, y no sabía o no tenía tan claro que tenía la posibilidad de mudarme a otro lado, como que nunca registré que podía dedicarme a esto. Y eventualmente empecé a colaborar con algunos medios, empecé a buscar, por ejemplo, en Cool Hunter MX fue de los primeros lugares en los que empecé a colaborar, y yo le escribía a todo el mundo, oye, quiero colaborar, oye, quiero contarte qué está pasando en Mérida, o quiero, si vas a tener algún evento, yo quiero cubrirlo. Y así empecé a colaborar con distintos medios, empecé a colaborar con Vice, con Cool Hunter MX, con Chilango, ahora sí que donde aceptaran un texto mío, yo era muy feliz. Y eventualmente me mudo a la Ciudad de México porque me doy cuenta como, oye, pues sí puedo vivir de esto, tiene sentido, me gusta, resulta que hay toda una industria, nada más que no la voy a encontrar en Mérida, me tengo que mudar. Y entonces luego entramos a lo que yo llamo los años extraños, porque pues yo lo que necesitaba era un trabajo para poder quedarme en la Ciudad de México, y trabajé en 2 revistas que la verdad no tenían mucho que ver con lo que yo hacía en ese momento, pero que me permitieron conocer más sobre cómo funcionaba el mundo editorial, estas editoriales súper grandes, de renombre. Entonces fue muy interesante para mí como una experiencia de aprendizaje, pero eventualmente, ya después de año y medio de trabajar en la segunda revista en la que estuve, que era, ya saben, estas editoriales de legado y tal, digo, ya, o sea, quiero retomar mi proyecto, estoy harta de escribir de las Kardashian y de por qué Kate Middleton repitió outfit, yo no quiero eso para mí, y entonces decido que voy a retomar el proyecto de Malvestida, pero que ya no iba a ser un blog. O sea, yo sentía que ya no era suficiente simplemente yo hablar y decir lo que me estaba pasando, sino que quería escuchar otras voces y quería aprender de estas otras voces. Entonces, en 2016, después de renunciar con una patada ninja muy impactante a mi último trabajo, decido relanzar Malvestida ya como un medio independiente, y tal cual, o sea, puse en Facebook Malvestida regresa, estoy buscando gente que quiera colaborar, y más o menos
estos son los ejes que quiero tocar, ¿no? Yo ya tenía muy claro como algunos lineamientos que quería hacer distinto a lo que veía en los medios de comunicación, específicamente para mujeres de ese momento, ¿no? Y yo decía, de entrada, yo no quiero asumir que mi lectora es heterosexual, ¿no? Eso ya es como súper viejo. Yo no quiero asumir que mi lectora es una morra que se quiere casar y quiere ser mamá, porque tal vez sí o tal vez no. Yo no quiero asumir, y empecé a hacer así como que una lista, ¿no? De lo que yo quería ver que fuera distinto. Y así nace Malvestida. Este fue un dato curioso, es que Malve y Cool llegamos a compartir 3 oficinas, o sea, éramos roomies de oficina. La primera, pues, fue la que les dijo Ceci, que después del sismo quedó en los escombros, y luego estuvimos en esta, que era un espacio chiquitito en División del Norte, pero es bien bonito porque a mí me parecía como la oficina. Era chiquitita, pero a mí me parecía que era enorme y que todos mis sueños cabían en esas paredes. Y eventualmente nos mudamos a otra oficina que sí ya era más grande, donde teníamos un estudio, donde podíamos hacer fotos. Y yo en ese momento sentía que estaba en mi prime. O sea, yo decía, esto no se puede poner mejor. Empezamos a cerrar algunas campañas con clientes y así como Ceci recuerda con mucho cariño a Comex, yo recuerdo a Nike porque fue la primera marca que dijo, bájalo, ¿qué quieren hacer? Y además dándonos total libertad. Y desde el principio para nosotros era como, no manches, pues si vamos a hacer una sesión de fotos, claro que queremos mostrar mujeres con pelos, claro que queremos mostrar mujeres morenas, mujeres con cuerpos diversos, porque así se ve nuestro país y nuestro mundo y así es la realidad. Entonces, desde el inicio fue muy transgresor en ese sentido, algo que hoy en día pues ya es cualquier cosa, porque ya estamos muy acostumbradas a ver esas imágenes en redes o la representación ya es muy amplia, pero en realidad en ese momento esto no estaba pasando, al menos en México, y creo que eso empezó a llamar la atención de mucha gente que decía como, wow, o sea, por fin veo una morra styleada padrísimo que se parece a mí. Y eso era algo como que nosotros siempre hemos mantenido hasta la fecha. También otra cosa súper importante de Malvestida era el tema de la cobertura de los temas de género, específicamente todo lo relacionado a la marcha del 8M o del 25N, al tema del aborto. Desde el inicio, desde el primer año que Malvestida se relanzó como medio, fuimos a la marcha y la cubrimos, y es algo que hemos hecho ya desde hace casi 10 años. Tenemos un acervo fotográfico y de video que es impresionante porque además va mostrando cómo han ido cambiando las luchas o qué nuevos temas se posicionan en las luchas, y esto igual es parte fundamental del trabajo que hacemos y que también pone a Malvestida en este espacio. Yo siempre digo que Malvestida es demasiado pop para los medios así de la fuente, súper de rigor, y demasiado punk para los medios que son pues más de estilo de vida, ¿no? Y de moda. Y estar en ese lugar a mí me gusta mucho porque nos da mucha versatilidad, porque igual significa que estamos tocando todos los temas que nos atraviesan y nos puede encantar hablar del chismecito de Nodal y Ángel Aguilar y por qué hacer un análisis de qué onda con la amante desde un punto de vista de género, pero también queremos hablar de problemas sistemáticos, estructurales, de racismo, de violencia contra la comunidad LGBTQ+, etcétera. Entonces, bueno, esa mirada crítica de lo que pasa en el mundo es parte del corazón de lo que hace Malvestida. Y pues también aprovechamos como todas las herramientas que hemos construido de storytelling para crear proyectos comunicativos. Ahí estuvo Sara, ya vi que está poniendo corazoncitos porque ella estuvo involucrada igual en este proyecto, que se llamó Documenstruales, y donde buscábamos a través de entrevistas con diferentes personas, explorar las distintas formas que hay de vivir la menstruación y que normalmente no están en el mainstream. Entonces hablábamos con hombres trans o personas no binarias, con mujeres que estaban en prisión o en situación de calle. Entonces, eso es siempre lo que intentamos hacer, cómo narramos de forma creativa y de forma efectiva los temas que nos atraviesan como sociedad. Y esto es para ponerles un ejemplo, pero igual en 2020 hicimos un video que se llamó No somos frutas, para mostrar, o sea, partimos de un insight muy básico que era como, a ver, cada octubre nos plagan de infografías de frutitas para mostrarnos cómo hacer un examen de mama y nadie tiene idea realmente de cómo hacerlo y no podemos aprender viendo frutas. Y entonces a partir de eso construimos un video explícito y sin censura donde mostramos chichis en todas las redes sociales. Ya estábamos esperadas para que nos clausuraran la cuenta, ya estábamos así de verdad, cada segundo le dábamos como así de que se volviera a cargar para ver si seguía ahí.
y milagrosamente logramos burlar la censura. Eso fue antes de que Instagram cambiara sus políticas, porque hoy en día ya dejan para ciertos temas como la lactancia, el cáncer de mama, hay algunos ya puedes como mostrar senos sin censura, pero en ese entonces no, y hasta recuerdo que nos llamó una morra de Facebook así como de, ¿qué hicieron? Y yo, no lo sé, pero funcionó, ahí sigue, el video hasta el día de hoy sigue y también lo pueden ver en YouTube. Estos son otros proyectos que hemos hecho. Algo importante es que nosotros trabajamos mucho con marcas, pero siempre buscamos que el enfoque de lo que hacemos sea editorial, que sea un contenido que de cualquier forma nosotros haríamos orgánicamente y que funcione para nuestra audiencia también. Y, por ejemplo, ese de Datos Duros, Imágenes Suaves, es una serie que tenemos ahorita un poco en pausa, en donde queríamos usar imágenes súper visuales para contar cosas muy densas. Hicimos un primer episodio y ahorita lo tenemos en pausa porque es un proyecto que requiere muchísima producción. Y ahorita que platiquemos un poquito más sobre el tema del financiamiento, creo que ahí van a salir muchas preguntas porque como medios independientes todo el tiempo estamos haciendo el malabar de queremos crear esto increíble, pero se necesita mucho dinero para hacer eso. Entonces, ¿dónde conseguimos ese dinero? ¿Cómo lo podemos hacer a un menor costo? Ese es el malabar de todos los días. Y pues bueno, ya regresando un poquito más al presente, en 2024 lanzamos nuestro primer libro que se llama Existir Suavecito y fue un sueño, no sé, amistades, ver impreso algo para mí que trabajo todos los días en digital me daba muchísimo miedo porque yo decía, no, aquí si la regamos, esto ya se quedó impreso para siempre, ya no hay vuelta atrás. Pero bueno, afortunadamente es un libro que está hecho con muchísimo amor y dedicación, pero también con entrevistas a un montón de personas que admiramos y que nos inspiran. Y es un libro para existir suavecito, para hacernos preguntas y para tratar de entender cómo atravesar esta realidad de la manera más suave posible, que igual es lo que buscamos en Malvestida. Y también, esto se me cambió el año, esto debería ir antes, pero bueno, en 2023 rediseñamos nuestro logotipo. Este es el tercer logotipo de Malvestida y el único. No es cierto. Dos nos los trabajaron unos diseñadores, solo el primero no, pero bueno, este fue el tercero y es muy interesante cuando tomas una de estas decisiones porque este fue un logo construido como muy en colectividad. En ese momento Malvestida ya tenía un equipo más grande, entonces queríamos que reflejara lo que todos estábamos sintiendo del proyecto y la verdad quedamos muy contentas con el resultado y con nuestra banderita ahí revolucionaria. Bueno, y regresando al 2024, el mismo año que sacamos el libro, sacamos nuestro podcast. Y pues ya, eso nos trae al presente. Hoy Malvestida pues es mucho más que un medio. Está la parte del medio, tenemos una agencia, tenemos el podcast, el libro, hacemos eventos, proyectos especiales, damos consultoría a marcas que quieren aprender a hacer comunicación con perspectiva de género. O sea, hacemos muchísimas cosas. Y pues algo que nos distingue y que yo digo que es un poco como la receta secreta de Malvestida es que combinamos el rigor de un medio periodístico, la creatividad de una agencia publicitaria y la comunidad de un influencer. O sea, si tú piensas en Malvestida y cuál es el valor agregado que trae a la mesa en el momento en el que diseñamos los contenidos y el periodismo que hacemos, es esto. O sea, tiene que ser algo que tenga rigor, que esté bien investigado, pero tiene que ser algo creativo, que realmente conecte con la audiencia y escuchamos muchísimo lo que nuestra comunidad tiene que decir y la retroalimentación que nos dan. Entonces, bueno, amistades, esta es un poco de la historia de Malvestida y obviamente me encantará seguir platicando con ustedes. Muchas gracias, bebé. Aplauso. Mafer, ¿quieres presentarte? Sí, muchas gracias, Ceci, muchas gracias, Ale, por esto que nos contaron. La verdad es que me sentí identificada con varias cosas que contaron. Y bueno, me presento rápido. Yo soy Mafer Carmona, coordinadora editorial de Cool. Entré hace más o menos 2 años y pues aquí sigo aprendiendo pues, de estos perfiles que son Ceci y Ale. Y bueno, vamos a empezar con la sesión de preguntas y respuestas. Les invito a colocar sus preguntas en el chat y mientras, en lo que las piensan, en lo que las formulan, iré dando algunas que nos dejaron en nuestras redes. La primera es, ¿y si los recursos son limitados, cómo conseguir miembros para el proyecto, sin esperar que trabajen gratis y dándole valor a su trabajo?
¿Quieres tú o quiero yo? Una y una. Si quieres, bases. Pues, a ver, otra vez, que cómo buscar colaboradores, que Si quieres, el empiezo a tiempo, ¿me la puedes contestar volver a yo, repetir, en bebé? la que la verdad es que ha sido Ay, sí. algo, al menos para mí, en la universidad, que ha cambiado con el tiempo y a medida que el proyecto ha crecido. La realidad es que cuando empecé, o sea, cuando empecé en 2016, yo le dije a la banda que eran mis amigas, mis amigos, oye, quiero hacer un amigo que es buenísimo en video, me dijo, jalo a hacer un video, una amiga que escribía me dijo, jalo a donarte un texto, o sea, al menos en los primeros meses, porque yo no tenía un peso para Malvestida. Y dije, ¿quién jala? Y hubo gente que jaló. Y conforme el proyecto fue creciendo, se fue robusteciendo y se fue profesionalizando también, entonces dije, bueno, seamos consecuentes y literal empezaba de que, oigan, ahorita puedo pagar 200 pesos por texto. Ahorita puedo pagar 500, ahorita ya puedo contratar a alguien medio tiempo. Y empecé teniendo una editora medio tiempo. Luego ya me alcanza para tiempo completo. Y así ha sido, o sea, en realidad ha sido como progresivo hasta eventualmente ya llegar a una estructura pues formal de una empresa en donde tienes a la gente en nómina con todas las prestaciones de ley, ¿no? Como que cuando el proyecto ya lo podía dar y estaba profesionalizado, pues obviamente ya entras como en otra cancha porque ya no estás jugando a ser tu blog o tu medio, sino que ya estás lucrando, ya estás ganando dinero y ya hay gente que depende de eso y ahí digamos que las reglas del juego cambian y toca volverse súper estricta con eso. O sea, yo creo que algo que agradezco del aprendizaje que yo he tenido liderando este proyecto es lo rigurosa y lo estricta que soy con esa parte legal, ¿no? Pagar los impuestos, pagamos todos los impuestos. Viene la nómina, pagamos toda la nómina. Y reparto utilidades. O sea, creo que como personas que lideramos medios, tenemos esa responsabilidad. Ahora, ¿qué pasa cuando no lo hay? Cuando genuinamente no lo hay. Pues yo diría que eso no te detenga de hacer algo, porque al final hay gente que está dispuesta a colaborar y con quien se puede hacer un intercambio que sea genuinamente beneficioso y responsable y no en donde tú estés nada más aprovechando tal vez para hacer tu nombre y tu proyecto y que las personas estén trabajando gratis. Y también saber que hay quien te va a decir que no y es súper válido. O sea, que alguien te diga, oye, yo no jalo porque mi tiempo vale, es súper válido y respetable. Entonces, ese ha sido un poquito mi experiencia de cómo ha ido cambiando eso para mí en Malvestida. No sé si es como para ti, si es distinto. Sí, no, súper sí, ¿no? Como que al principio era un poco todo, como lo mencioné, los primeros años de Cool no era un proyecto como tal y yo daba clases y tenía otro tipo de proyectos y de entradas económicas. Después de 16 años también ha sido un sube y baja. Creo que el hecho de que me fuera yo en el 2021 a un colapso y un burnout fue justamente eso, ¿no? El tema económico, el tema, la presión y el estrés, las responsabilidades que se generan al tener un medio, una empresa que tiene que pagar impuestos, que tiene que pagar temas patronales, ¿no? Ahí como que ya le metes otra presión y cambian las cosas, ¿no? Y creo que también ha habido un cambio a nivel narrativa, ¿no? También de estar trabajando gratis a cambio de tenis, ¿no? Que era algo que nos pasaba mucho al principio en Cool. Y después era un punto en el que ya no puedo pagar la renta con tenis, ¿no? Y lo mismo aplica para las otras personas con las que nosotros también colaboramos, ¿no? Entonces también lo mismo que Ale, como que ha sido un subir y bajar de tener presupuesto para colaboraciones, a decir, lo siento, no tengo colaboraciones, no tengo presupuestos, ¿no? Que en este caso, Cool, por ejemplo, los últimos 2 años desde que yo regresé, el tema económico ha sido una de las grandes áreas de oportunidad, herramientas de aprendizaje y cosas que tengo ahí que navegar y pues han sido como procesos en donde desde la claridad de en este momento no tengo esta sostenibilidad, pero puedo hacer este tipo de intercambios o puedo hacer este tipo de dinámicas, reconociendo pues también la labor que ya llevamos de 16 años, ¿no? En el caso de Cool. Y ahí yo nada más agregaría que igual hay que ser muy conscientes de cuando hay un desbalance de poder. Si te vas a acercar a pedirle una colaboración gratis a alguien, ¿no? Porque no es lo mismo pedirle a alguien que colabora gratis, que tiene un montón de privilegios y que tiene una vida como súper establecida y que te puede donar una hora de su tiempo, a alguien que no puede donarte una hora de su tiempo porque depende de generar un ingreso importante para sobrevivir ese año. Entonces creo que
Eso igual es súper importante tenerlo en cuenta en la forma en la que interactuamos con nuestras colaboradoras, con nuestros equipos, como que entender en qué momentos estoy yo en una dinámica de desbalance de poder y aproximarme desde ahí también. Muchas gracias por sus respuestas. La siguiente pregunta es de Carlos Morales y pregunta, ¿cómo ocupan la IA para su trabajo? Yo sí la ocupo, como les mencionaba al principio, ahorita estaba tratando de poner una imagen que ahorita la hermosa de Frida me la dio. He estado, bueno, a ver, me voy a concentrar en mi respuesta. Yo, como les digo, soy neurodivergente, disléxica, y me como las palabras. Hace ratito, la semana pasada mandé a hacer unos diplomas y me comí la I, y entonces entregué mis diplomas sin la I de la creatividad, y entonces yo sufro un buen de eso. Todo el tiempo me como palabras. Entonces, a mí ChatGPT me ayuda a revisar mis textos en cuanto a el tema ortográfico, porque sé de qué pie cojeo. Pero de ahí en fuera, hasta ahorita no he tenido como, más bien estamos aproximándonos a este tema de la AI y todas estas dinámicas, porque también ha sido como, pues, como demasiadas cosas que han estado sucediendo. Y pues otra vez, ¿no? Como medios independientes, estás haciendo, en el caso de Cool, estoy haciendo de tantas cosas que también involucrarme ahora a generar herramientas de IA o entender como un proceso detrás de la IA, creo que requiere una dinámica de pensamiento crítico y de herramientas y de entrarle a analizar un poco más, ya porque hasta en este momento no he podido más allá de lo que les menciono, y eso porque reconozco que tengo mi dislexia. Pues yo lo uso principalmente para dos cosas. Uno, para esquematizar, o sea, muchas veces cuando tengo como la idea para hacer un proyecto y tiene como muchas vertientes, empiezo como a ordenarlo, ¿no? Ordenar, esta es la idea principal, estas son las ejecuciones, estos son los tiempos, y ayúdame a esquematizarlo en el sentido de saber, ok, si yo sé que esto tiene que salir el 20 de septiembre, hazme un calendario para atrás. O sea, ¿cuándo tengo que ya tener esto listo? ¿Cuándo tengo que mandar esto a la aprobación del cliente? Contempla que necesito una semana de producción. O sea, como que yo le doy mis parámetros y entonces Chippy, como nombro a mi ChatGPT, me ayuda a organizarme principalmente con los tiempos. Y también lo uso mucho para el análisis de datos cuando hacemos algún proyecto o alguna campaña. Pues hago todo este registro, ¿no? Registramos todo, cómo le fue a las publicaciones, cómo le fue en tal, y entonces, oye, ayúdame a sacar el engagement rate de esto, oye, checa si hay alguna correlación entre el desempeño que tuvo este contenido en TikTok y en Instagram, o sea, como que a cruzar mucha data, sobre todo cuando son campañas que a veces hacemos campañas donde hay 50 salidas en redes sociales, entonces eso me ahorra a mí un montón de tiempo y ya puedo centrarme nada más en yo interpretar esa data de una forma como mucho más puntual. Eso principalmente. Y también, la verdad, a veces a negociar. Cuando me ha tocado ya un par de veces que de pronto con algún cliente me dice, oye, pero no tengo tanto, o ¿qué me puedes ofrecer por tal? Y yo así que, yo no soy tan buena haciendo negocios, amistades, no se me da, lo mío es la parte creativa. Entonces le pregunto a ChatGPT, a ver, como que, oye, está esta opción, yo no quiero bajar mi precio de acá, pero ¿qué le podría ofrecer? Y ya van 2 veces en las que ChatGPT me ayuda a cerrar propuestas de negocios que de otra forma se me iban a ir, así que bendecida. Muchas gracias. Ahora Catalina Niño pregunta, ¿cómo manejan la posición de aquellos que creen que hablar de todos y todas confunde y que decir todos ya es inclusivo? Ay, Ceci, no sé si quieres. No, pues yo me relajo. Ahora sí No, que suavecito. Pelear con esas personas y con esas dinámicas, no, ya sí, fue de otra época. yo entiendo, por ejemplo, en Maestría tenemos una posición privilegiada porque podemos usar lenguaje inclusivo porque es nuestra postura editorial. O sea, nuestra postura editorial y el libro que hicimos, lo hicimos con lenguaje inclusivo y háganle como puedan. Y si te molesta demasiado y no puedes entender el mensaje porque la E te está rompiendo la pupila, bueno, pues tal vez puedas enterarte en otro lado. Pero soy muy consciente, y sobre todo hablando con otros colegas periodistas, de que si tú trabajas en un periódico, te van a mandar muy lejos si tú llegas a decirles que vas a escribir con la E, ¿no? Porque esa no es su política editorial. Y hay varias herramientas interesantes que se pueden usar en ese caso. Una es el desdoblamiento del lenguaje, ¿no? Como por ejemplo decir
todas las personas. En vez de decir todos, dices, hay todas las personas. Entonces, siempre hay como hacks que pueden usar para ser inclusivos sin necesariamente usar la E, sobre todo si están en entornos donde saben que no les van a dejar usar la E o la X. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Jennifer Velázquez que dice, en ciudades chiquitas como Guatemala a veces me hace sentir que ya todo está creado y que partir de cero es muy complejo todo. ¿Cómo se vence ese miedito a empezar de cero? Ay, es que no hay otra forma más que haciéndolo. Sí, no hay lugar chiquito, ¿no? Y no hay momento chiquito y no hay cosa chiquita, ¿no? Creo que es una oportunidad. Todos los días son una oportunidad y si tú, Jenny, TQM hasta Guadalajara, hasta Guatemala, creo que invitarte a hacerlo, ¿no? Yo creo que hay muchas creadoras en Guatemala que están haciendo cosas. También hay como la Wichita científica, que es una de nuestras colaboradoras y demás. Entonces, yo creo que al final siempre hay personas que nos van a estar escuchando, ¿no? Y eso, creo que en el caso de Cool, el mantener la constancia, el tratar también un poco de oír a nuestras audiencias, de mantenernos al tanto de lo que están recibiendo nuestra comunidad, cómo está recibiendo nuestra comunidad los contenidos, nos motivan. Entonces, yo te diría, Jenny, que también te motives y que al final también la constancia y el ir refinando tus propios contenidos, ahí es donde se te va a ir el miedo haciéndolo. Justo, sí, el aprendizaje está en el hacer. Es muy difícil mejorar o aprender o saber por dónde llevarlo si no lo hacemos. Y yo creo que algo que a mí me ayuda siempre que me voy a lanzar un nuevo proyecto es saber, no necesito saberlo todo, porque en el proceso de hacerlo voy a ir aprendiendo y voy a ir resolviendo y voy a ir tomando decisiones que a veces serán las más acertadas y a veces no, pero es parte del proceso de llevar un proyecto. O sea, no es lineal, no siempre le vamos a atinar, no siempre nos va a salir bien, pero no importa. O sea, yo creo que una de mis grandes luchas últimamente es como quitarle el miedo igual a esta idea del fracaso. Empiézalo. Oye, en 6 meses no pasó nada, no pasó lo que pensé que iba a esperar, no importa, no perdiste. Esos 6 meses estuviste escribiendo, construyendo, aprendiendo nuevas habilidades, contactando gente. Hay muchas herramientas que generamos en el proceso de intentar y de fallar o no fallar, de las que no somos conscientes hasta mucho tiempo después cuando dices, no manches, resolví esto y fue porque hace 6 meses la regué en esto o porque me atreví a hacerlo. Entonces hay que quitarnos, el miedito va a seguir ahí, hay que hacerlo, hay que quitarnos el miedo a fracasar, no pasa nada. Muchas gracias. Mercedes Baltasar Lobato pregunta, me encantó lo que dijeron de que el proyecto se vuelve muchos proyectos. Si viajaran en el tiempo, ¿qué les dirían a sus yo de las distintas etapas? Descansa. Y Cecilia Palacios también, descansa. Por dos. Uf, yo creo que a veces es muy fácil perder la brújula cuando ves que todo está funcionando y se está moviendo y estás materializando muchas cosas que antes solo podías soñar. A veces es fácil perderse en eso. Y yo creo que es una de las cosas que igual ha sido un grande aprendizaje, como descansar. Aprende a descansar, aprende que no siempre todo va a ir creciendo y creciendo, que va a haber momentos de decrecimiento que son naturales de cualquier proyecto y de cualquier proceso. Entonces, Sí, eso, y creo que también a mí me ha ayudado mucho a compartir mi camino. Creo que estar en un proyecto es súper solitario, y tengas o no tengas socios y demás, es súper solitario y súper abrumante y de pronto sí estás sola haciendo todo, ¿no? O sea, como te conviertes en community, en RP, en administradora, en etcétera, y de pronto, bueno, y luego si el descanso no es parte de tus palabras, pues peor, ¿no? Y creo que a mí acompañarme, por ejemplo, en el caso ahora, también haciendo esta retrospectiva, hace rato le decía yo a Ale, es que ¿cómo no Malvestida va a estar acá? Colaboró con nosotros, Ale, bla, bla, bla. O sea, como que al final cuando teníamos oficina y estábamos juntas, eso era muy enriquecedor, ¿no? Como compartir esas tristezas, y lo sigue haciendo porque hace 8 días le escribí diciendo, tengo ansiedad por esto y esto del trabajo, ¿no? Y al final esos acompañamientos de estar con alguien que sabes que te va a escuchar, que está ahí, que te está comprendiendo, para mí ha sido uno de los regalos más grandes, ¿no? O sea, saber que
no estoy sola, saber que hay otras personas que están ahí conmigo, y otro también el pedir ayuda, ¿no? Sobre todo cuando, pues sí, cuando las cosas a veces no salen de como tú lo esperas, puede ser frustrante y doloroso, y entonces creo que en ese sentido también alzar la mano y decir, oye, me siento así, ayúdame. Creo que eso ha sido también de los grandes regalos que me gustaría haberle dicho a la Ceci de joven, ¿no? O sea, relax, chica. Gracias. Paola Lerma pregunta, ¿cómo actuar y accionar en la industria que está muy romantizada, periodismo de moda o industria creativa, y empezar a crear desde una estrategia o una forma realista? ¿Quieres empezar, Cés? ¿Cómo vas, bebé, vas? Pues yo creo que justo tienes la respuesta ahí, de forma realista, más que querer acaparar todo el tiempo, porque a ver, uno cuando quiere empezar a hacer comunicación en un entorno digital, que es un entorno hiper competido y que cambia muchísimo, te van a vender muchas fórmulas. Van a ver un montón de cursos que te van a decir qué tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer, y que hagas tus hooks y que subas 5 videos al mes y que copies. Pero yo creo que al final lo que es genuino termina encontrando su lugar. Porque no necesariamente necesitamos tener comunidades gigantes o no necesariamente necesitamos la viralidad para que los proyectos funcionen. Y de hecho, cada vez más vemos cómo los medios o los proyectos que están enfocados a un nicho y que logran hacer su comunidad y que su comunidad sea quien financie el proyecto, están logrando permanecer en el tiempo. Entonces, yo creo que eso, o sea, como que ser muy realista con qué quiero hacer, por qué lo quiero hacer y cómo lo puedo hacer. ¿Cuáles son los recursos que están a mi alcance de tiempo, de equipo, ¿no? Y una vez que tengas eso claro, haz un plan que funcione para ti. Y si tu plan es, oye, voy a hacer un video a la semana, pues que sea el mejor video a la semana y pregúntate cómo puedo optimizar este video. Tal vez va a ser un video de 1 minuto, pero voy a grabar otra introducción para aprovechar ese mismo video, porque hoy en día tenemos que optimizar todo lo que hagamos para las redes sociales o para la comunicación, lo tenemos que optimizar. Entonces, un video que tú hiciste de 3 minutos no es nada más un video de 3 minutos. Tal vez de ahí vas a sacar 2 frases diseñadas súper bonito, vas a poner el detrás de cámaras, vas a poner una versión más cortita, como que ve cómo puedes hacerte más fácil la vida, porque sí es un trabajo pesado. Entonces, yo creo que es lo que se me ocurre. Y ten mucha flexibilidad porque tu estrategia va a cambiar. O sea, la estrategia que yo tenía cuando lancé Malvestida era como, en el mes 3 pasa esto, en el mes 6 pasa esto, y al año nada salió como yo lo había planeado. Nada. Nadie me peló durante un año, no cerré los negociazos que iba a hacer, nada. Entonces, más bien hay que tener flexibilidad y decir como, bueno, si no era por ahí, tal vez es por otro lado, o qué otras cosas tengo que hacer para mover esto que quiero, ¿no?, materializar. Malas noticias porque ya se acabaron los 18 minutos y pues nada, queriendo ser respetuosos de los tiempos de todas, miren, 18, pues respetuosos de todas las personas que se inscribieron y que están aquí. También pues a tu tiempo, bebé Ale, gracias. Siempre es una inspiración para mí hablar contigo y gracias a todas las personas que se conectaron. Pues otra vez, el espacio es un poco, la intención del espacio es acercarnos a la comunidad digital, también en esa idea de descentralizar y en esta idea de no solo estar en la Ciudad de México. Pues seguiremos haciendo cosas acá porque al final aquí estamos todavía físicamente, y cada que haya una oportunidad estaremos haciendo cosas en físico para estar cerca de la comunidad, pero también reconocemos que tenemos una comunidad fuera y que pues podemos generar estos diálogos donde se crezcan, se escuchen, escuchemos a las otras personas. Y para mí, lo dije, lo digo y lo seguiré diciendo, Ale es no solo mi acompañante de camino, sino así como mi gran amiga de trabajo, mi amiga personal, ahora sí como dirían ustedes los jóvenes. Y pues agradecerles a todos, todas, conéctense y esténse atentos porque la próxima semana tenemos otro conversatorio de diseño con 2 perfiles súper interesantes. En las redes les estaremos contando todo. Y bebé Ale, pues también agradecerte a ti, no sé si
tú quieras cerrar con algo para tampoco a quitarte el micrófono así. Sí, no, pues agradecerles y nada más sí me gustaría como puntualizar porque María Fernanda Silverio preguntaba que qué se necesita, qué es indispensable y yo te diría que lo que sea que no te cueste. Hoy, como nunca antes, hay herramientas gratuitas para poder hacer el trabajo de comunicación en digital, pues, o sea, ni siquiera tienes que pagar un blog, ni siquiera tienes que pagar un diseño porque está Canva, o sea, que no les cueste, empiecen así, empiecen ligerito, porque si le empiezas a sumar costos a tu proyecto cuando apenas está agarrando la onda, y se los digo desde la experiencia, es más difícil. Entonces yo creo que sería eso, o sea, ten claridad en tu idea y que no te cueste, o sea, métele, métele, métele. Sí, y sin miedo, ¿no? También perder el miedo poco a O con poco. miedo, pues, pero Con que lo todo, hagas. con todo, con todo. Ay, muchas gracias a todos, todas, gracias de verdad. Les quiero mucho por haberse conectado. A ti más, bebé. Gracias a todas las chicas de Cool, Sara, Maf, Free, Pam. Gracias, Mar. Y pues nada, nos estamos viendo ahí en las redes pronto. Besitos a todos. Gracias. Pues, chao. Bye.